Primero que nada, gracias por la invitación. Como No, dijo gracias a Nati, vos. yo soy Martín Valese, soy emprendedor desde 2017, que arranqué con un emprendimiento que se llama Live Flow, donde fabricamos botellas reutilizables, y siempre me gustó mucho la temática ambiental, el emprendedurismo. Hice una maestría, hoy estoy viviendo en Estocolmo, mi mujer es sueca. Yo hice una maestría acá, donde especialicé en emprendedurismo y sostenibilidad. Y un poco a raíz de ese interés también académico es que escribí este libro que mencionaba Nati. Y ahí vamos, ahí les comparto pantalla. Y también me gusta mucho correr. Me gusta mucho correr. He corrido la maratón de Buenos Aires, la media maratón también. Y, y siempre me gusta hablar de esto porque fue como un momento así tipo de shock, ¿no? Este soy yo, no es una muy buena foto, pero mostraba detrás, este es la recta final. Terminabas la carrera después de 2 horas de correr y estaba lleno de botellas. En el camino, durante el recorrido, también, por todos lados. La gente no sabía dónde ponerlas. Incluso veías tachos de basura que era una locura. Las bananas, los vasitos de café, la verdad que es un shock. Cosas que parecían tachos, pero que no lo eran y la No, gente igual tiraba ahí. Eh, la verdad que era una imagen triste, o sea, para un momento tan alegre como terminás la carrera, ver eso para mí y para tantos otros que les interesa la sustentabilidad, también era un shock. Básicamente son 2 horas en donde se estimaba que se consumieron 70.000 botellitas y se tiraron en toda la ciudad de Buenos Aires. Capaz que alguno de ustedes que le guste correr o que hayan visto carreras se habrán llevado la misma sorpresa. La verdad que no entiendo yo todavía cómo esto no está manejado de otra manera. La realidad es que esto es algo que pasa constantemente. Esto es el vial costero de Buenos Aires, un lunes después del fin de semana. O sea, no es una imagen rara. Esto lo podemos ver cotidianamente porque en Argentina no hay ninguna responsabilidad extendida de productores para envases de bebidas. Entonces, lo que pasa es que nadie se hace cargo y terminan los envases perdidos. Para que se den una idea, en Argentina cada día se consumen 17 millones de botellitas descartables, ¿sí? Esto es, si alguno vino a Argentina o conoce el obelisco, que es como un monumento emblemático de nuestro país, son casi 5 obeliscos llenos de botellas todos los días. O sea, la verdad que es una locura. Y en México, estaba ahí revisando un poco también la información, son 120 millones de botellas cada día. O sea, esto es por día. Eh, la industria de la vida dice que se está reciclando la mitad. Siempre la industria extiende un poquito las cifras, pero pongámosle que eso es cierto. O sea, hay 60 millones de botellitas que acaban perdidas todos los días en la naturaleza. Esta problemática que se da en Latinoamérica, que se da en todo el mundo, porque la realidad es que desde que empezamos a consumir el plástico se recicló muy, muy poco, es algo que a mí me chocó mucho, o sea, esta sensación de estar nadando en plástico, y fue un poco el disparador en mi caso de empezar a emprender en términos de reutilización, de envases de bebidas y demás. Este es un poco el producto, y la pregunta disparadora era, bueno, che, ¿y si empezamos a tomar agua de otra manera? También yo trabajo en una ONG que se llama Retorna, que trabaja con sistemas de depósito y retorno. Esto es retornabilidad. Compras una bebida, dejas una seña, cuando devolves el envase te devuelven la seña. O sea, es tan simple como eso. Pero en Argentina hay un montón y en México también. Me consta que hay también proyectos de este estilo, festivales donde vos vas, te dan una cerveza con un vaso, dejas la seña y te devuelven la seña cuando dejas el vaso. O sea, estos proyectos de triple impacto, que tienen un impacto ambiental positivo, son cosas que hacíamos mucho antes y dejamos de hacer por algún motivo, y que tenemos que volver a hacer. Entonces, un poco como disparador, ¿no? Para los emprendedores es estas problemáticas que de repente nos movilizan, y que nos llevan a tomar acción, ¿no? Y hay un montón de cosas dando vuelta, como las que mencionaban antes. O sea, la cuestión climática, no voy a entrar en detalles, pero para ilustrarlo, el abuso y el uso desmedido de los recursos naturales, la contaminación plástica, bueno, la cantidad de bosques que se talan y las especies que se perjudican por nuestra actividad, y un millar también de impactos sociales que están sumamente interconectados con el impacto ambiental.
Y frente a todo esto hay un montón de emprendimientos. Estos son algunos emprendimientos, casualmente son emprendimientos que están como parte de la Cámara de Triple Impacto, que es una organización, una asociación de emprendedores de triple impacto en Argentina, que resuelven diferentes de estas problemáticas. Eh, pero por ahí un poco también, y esto es algo que trato en el libro de Triple Impacto, tiene que ver con cuál fue el recorrido que hicimos para llegar hasta acá. En general, lo que se encuentra es como dos cuestiones básicas, ¿no? O sea, desde la revolución industrial hemos tenido una relación con la naturaleza que es bastante tóxica, tóxica en el sentido figurado y literal, y la hemos utilizado como una cosa, explotándola a diestra y siniestra, sacando recursos, contaminando, cosificándola, y viviendo como si tuviésemos un mundo de recursos ilimitados, como un sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema en el cual se asumen entradas de recursos infinitas, ¿sí? Y salidas también infinitas. Esto, para ponerlo en un lenguaje más cotidiano, lo que se habla mucho hoy es la economía lineal. Es esto de extraer recursos, fabricar algún producto, distribuirlo, consumirlo y desecharlo como basura, básicamente. Lastimosamente, o sea, lo que estamos haciendo en este proceso es recursos que tenían valor positivo, ¿sí? Para el planeta, para las especies y para las personas, a través de todo de este proceso termina teniendo un valor nulo o incluso negativo, porque esos desechos hay que tratarlos, contaminan, matan especies, pueden enfermarnos. Entonces, es un ciclo que si seguimos perpetuando, bueno, ya sabemos que el destino no es positivo, ¿no? Y un poco una alternativa a esto, como cambio de paradigma mental, que es lo de la economía circular, tiene que ver con esto, con pensarnos en una escala más chica como si viviéramos en una nave espacial y tuviésemos una cantidad finita de recursos y todo lo que consumimos y que metabolizamos o que generamos como residuo, tenemos que volver a ciclarlo para volver a consumirlo, o sea, pensarnos de esa manera en un ciclo cerrado, digamos, porque si no vamos a terminar así. Y esto tiene que ver y de esto se trata la economía circular, ¿no? O sea, de siempre tener los recursos en un loop, en un ciclo, minimizar al máximo posible el destino final, lo que hoy llamamos en Argentina, por ejemplo, relleno sanitario, que penosamente es más del 80% de la forma en la que gestionamos nuestros residuos. Y tratar de rechazar, de usar menos, de reparar, de rediseñar, de reducir, un montón de otras cosas, incluso antes que reciclar. Reciclar que sea como la última alternativa antes bueno, volver a arrancar este ciclo, ¿no? Y el triple impacto acá viene como a ser una forma, una alternativa viable para seguir sosteniendo una sociedad que inevitablemente necesita consumir, porque necesitamos ropa, necesitamos alimentos, necesitamos transportarnos. Entonces el triple impacto y las empresas de triple impacto vienen a ser un poco una respuesta novedosa a estas problemáticas. Y acá me gusta pararme en un caso de hace 50 años de General Motors. En la década del 80, General Motors rediseña un auto muy conocido en esa época que se llamaba Malibu. Básicamente, la historia, lo que pasó fue, hicieron este rediseño, lanzaron el auto y a los pocos meses empezaron a haber accidentes. Hay un caso de un accidente emblemático que era una mujer manejando con unos niños atrás. Cuando frena un semáforo, el que venía atrás no los vio, los chocó de atrás y como el choque fue relativamente fuerte, el auto se prendió fuego. Las personas pudieron salir, o sea, no pasó nada más grave que algunos golpes, pero cuando los peritos fueron a investigar cuál era el problema que había hecho que un choque relativamente no tan fuerte tenga tanta repercusión en la estructura del auto y haya explotado, lo que vieron es que tenía paragolpes mucho más finitos que las versiones anteriores, que el tanque de nafta estaba ubicado de una manera inadecuada cerca del paragolpes,
Y cuando fueron a la empresa a consultar qué es lo que había pasado, les presentaron todo un proceso de ahorros, ¿no? De materias primas y de procesos productivos, que se resumía un poco a esta cuenta, muy simple, eh, y lo que mostraba era lo siguiente. O sea, hacer el auto como se hacía antes salía 8,60 más caro que hacerlo de esta nueva manera. ¿Sí? O sea, hacerlo más seguro salía casi $9 más caro. Y ellos calcularon que hacerlo más inseguro iba a traer unas 500 fatalidades por año y eso tenía un costo de 2,40. Básicamente la cuesta básica era 8,60 menos 2,40, me ahorro 6 y dijeron, vamos para adelante, aprobado, vamos a hacer el auto más seguro. Acá lo único que esta empresa, más en la lógica tradicional, estaba midiendo a la hora de tomar decisiones era lo económico. Y lamentablemente, Perdón, deciden sí, hacer el auto menos seguro. deciden hacer el auto menos seguro porque de esa manera se ahorraban $6,20 por auto. O sea, 6 Claro, dólares con 20. Eh, ¿Qué pasa? Ahí lo que estás haciendo es ahorrándote un costo y haciendo una externalización social. O sea, lo que te ahorrás vos en dinero de hacerlo un poco menos seguro, se lo pasás a la sociedad en potencial riesgo de accidentes y eventual fatalidad. Y esta es una forma de trabajar que acá es como muy gráfica, pero digo, pasa en un montón de cosas. Pasa cuando, no sé, no se controlan de la manera adecuada los afluentes de una fábrica, cuando no se usan los materiales adecuados o se usan más económicos y eso se deteriora más rápido y se cae un puente o lo que sea. Pero es una lógica que está muy centrada en la responsabilidad de la empresa con sus accionistas únicamente, ¿no? Y un poco lo que se entiende esto es como máquinas de externalización. Yo te he escuchado a vos, Nati, hablar de la externalización. A mí me parece un concepto que está muy bueno porque es muy gráfico, ¿no? Es como sacar costos de adentro de la empresa y pasárselos a la comunidad, a la sociedad, a los animales, o sea, de diferentes maneras, totalmente. respondiendo a la pregunta de cómo hago para deshacerme de un problema y reducir mis costos. Y frente a esto, el triple impacto viene a ser como una propuesta distinta, un enfoque diferente, en donde la pregunta, en vez de cómo me deshago de costos o cómo me deshago de problemas, es de qué problemas me puedo hacer cargo, qué cosas están pasando en el ambiente o qué cosas están pasando en la sociedad que yo puedo identificar, puedo tomar, puedo incorporar, puedo generar una solución, puedo medir esa solución y puedo generar un impacto positivo. Y a mí esto me gusta llamarlo como las empresas de triple impacto en sí son máquinas de internalización de problemas que tenemos en el ambiente. Eh, y es básicamente esto, generar impacto positivo en estos tres dominios. En el impacto económico, obviamente, porque las empresas de triple impacto son empresas, o sea, queremos vivir de estos proyectos y no somos ONGs. Impacto social, que puede ser hacia adentro, o sea, con ciertos estándares o ciertas cuestiones de inclusión y de equidad con los colaboradores, con los trabajadores, y puertas hacia afuera, por ejemplo, ayudando a alguna comunidad. Y el impacto ambiental que se refiere a cualquier tipo de mejora, a cualquier tipo de protección o de regeneración que podamos hacer con el medio ambiente. Te cuento, Martín, te interrumpo un segundo. Sí, Leí hace poco el libro y me lo mandaron los chicos de Conautas, que capaz que se sumaban. Después, al final, como ya teníamos un montón de invitados, dije, hay que frenar porque si no va a ser un montón. Pero me llamó mucho la atención porque yo hace 5 años que me dedico a lo que me dedico y nunca había pensado mi proyecto como un proyecto de triple impacto. Tuve mm, que leer el libro para darme cuenta de que en realidad yo misma estaba creando un proyecto de triple impacto y que le qué faltan bueno. 2 vueltas de tuerca para poder decir, sí, efectivamente es un proyecto de triple impacto, pero qué, qué loco es cuando tenemos tan metido en la cabeza un sistema, el sistema actual, ¿no? El sistema de la economía lineal, de que lo único que importa es el crecimiento económico, que incluso teniendo frente a nuestros ojos, como es en mi caso, un proyecto totalmente que podría adaptarse a esta nueva lógica que estás planteando del triple impacto de la economía lineal, no lo podemos ver. O sea, estamos muy culturalmente muy enceguecidos en ese sentido. Sí, Y qué importante es para que puedan desarrollarse más los emprendimientos de triple impacto, que haya un cambio cultural. O sea, más allá de total. todo lo que se necesita alrededor, ¿no? Más allá de las políticas públicas, de la existencia de proyectos de triple impacto, qué importante es que haya un cambio cultural que haga que las personas también valoren estos proyectos
vos lo decís en el libro, más allá de por la parte económica, que se los valore por el propósito, ¿no? Por Exacto, eso que buscan más allá del rendimiento económico. Que creo que es algo total. que lentamente va sucediendo, muy de a poco. Sí, yo coincido. Es como un cambio de paradigma. O sea, el paradigma lo que hace es te sesga tu visión de la realidad. Y medio que hay que dar un salto para entrar en un paradigma nuevo que te permita ver la realidad de una forma diferente. A veces hay experiencias, hay lecturas, hay proyectos que te hacen hacer un clic, eh, incluso cosas más cotidianas como tener hijos, o sea, y decir, che, pará, o sea, eh, trasciende lo que yo haga. O sea, ¿cómo van a vivir mis hijos, mis nietos o, en el futuro? A mí esas cosas me han hecho también, coincido con vos, hacer un clic y ver las cosas de una manera diferente. Me parece que también estamos un poco para eso, ¿no? Para tratar de ayudar a que otras personas puedan hacer ese clic. Eh, y tal vez creo que uno de los rasgos más distintivos de un proyecto de triple impacto tiene que ver con esto, con el tema del propósito. O sea, como que va más allá de lo que decíamos recién, de la cuestión meramente económica, y buscamos algo que está en el orden del trascender, ¿no? Por lo menos en mi caso yo lo siento un poco así, está en el orden del trascender, de hacer algo que sea bueno para otros y para el planeta. Y un poco cuando uno lo pone esto en un esquema más comercial, si querés, o de empresa, tratás de convertir esos propósitos en ventajas competitivas y en diferenciación también, porque es una forma de hacerte ver y de hacer atractivo el producto para públicos que quizá tampoco hoy están tan interesados en lo ambiental, que empiezan a estarlo. Yo creo que hay una tendencia, pero es importante como enganchar a la gente en eso. Esto lo paso rápido, pero es un libro que lo recomiendo mucho, que se llama Empezar con el porqué, con el Start with Why. Incluso hay un video muy lindo en YouTube que se puede ver de esto, que explica por qué funciona tanto el propósito en la cabeza de las personas, porque básicamente la forma más primitiva con la que tomamos decisiones en el cerebro es el sistema límbico, que toma decisiones con preguntas que responden al por qué, ¿sí? Y el propósito coincide mucho con eso y llega directamente a nuestro cerebro y tomamos decisiones, digamos, con una parte más emocional y no tan racional. Con lo cual eso está de nuestro lado, aunque esto se puede usar para cosas negativas también, digamos. O sea, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Con estas herramientas se pueden usar para el bien o para el mal. Eh, y básicamente lo que dice en el libro Sinek es que la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces, que es un concepto bastante interesante. Eh, Acá, bueno, ponía un poquito algunos ejemplos de proyectos en Argentina que tienen como propósito de impacto. En este caso es la Chemistery, que son estaciones de recarga de productos de limpieza, o sea, para que no se generen más residuos después de usar detergentes o productos para la ropa. Quiero, que es lo que les contaba antes, en festivales. Después hay otros proyectos que lo que hacen es recuperar descartes textiles, categorizarlos, ordenarlos y ponerlos al servicio para emprendedores que quieran hacer prendas con materiales de descarte. Bueno, ecodiseño, rediseño de packaging como para hacerlo más sustentable. Te interrumpo un segundo para decir Sí, algo obvio, pero que igual me parece que suma, que es, fíjense como todos los proyectos que está mostrando Martín parten de una problemática. O sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? Es primero identificar la problemática, que es súper amplia y que de esa problemática enorme podemos agarrar una porción así chiquita como puede ser la contaminación por plásticos y decidir hacer un producto para poner comida que sea compostable, como el que veíamos creo que era en la imagen anterior. Entonces, necesariamente hay un contacto con la realidad y con la problemática que es clave para poder buscar una solución. Si no vemos el problema, difícilmente vayamos a estar creando un proyecto creativo para solucionar nada, porque ahí está el punto de quiebre de alguna manera, ¿no? exacto. El Pues yo punto de les contaba que a mí a partida. veces me da vergüenza empezar las charlas hablando de mí porque me da como, viste, ay, qué incómodo esto. Pero es que a todos, creo que a todos los emprendedores nos pasa eso, ¿no? Que es tan clave el momento en el que nos hace clic el cerebro y que decís, quiero buscar una solución para esta problemática.
para este pedacito, aunque sea de caos, yo quiero tratar de llevar orden ahí y un poquito de luz para mejorar el mundo. Entonces, bueno, nada, eso quería agregarlo. Buenísimo. Nati, vos, si querés agregar algo, o sea, metete Dale, cuando quieras. de una. Y ya les dije también a ellos que si quieren intervenir, preguntar, Total, si quieren obviamente que hacer sean libres de hacerlo. preguntas, agregar algo, total. Por ahí yo voy un poquito rápido porque no me quiero dejar nada afuera y no me quiero pasar el tiempo. Eh, Perfecto. pero bueno, acá era un poco mostrarles algunos emprendimientos, bueno, composteras, hay un montón de proyectos y todo esto que están viendo es diseño nacional, diseño local, producción local de Argentina, desde el primero hasta el último de lo que les mostré. Esto también es el proyecto mío, en donde nosotros lo que hacemos es botellas reutilizables con vidrio reciclado, se recolecta vidrio con cooperativas que juntan vidrio de vino blanco, de mermeladas, se imaginen. Lamentablemente la mayoría del vidrio en Argentina se entierra porque es muy costoso de transportar. Nosotros tenemos que pagar 5 veces más el kilo de lo que en realidad sale para que nos traigan el vidrio. Y casi la totalidad de la botella se hace con vidrio reciclado. Después, obviamente, la idea es que se reutilice todo lo que se pueda, y en el caso de que se llegue a romper, también ofrecemos una garantía para repararlo. Entonces, es como hacer la vuelta completa, que nunca dejes de utilizar esa botella. ¿Te Eh, puedo hacer dos preguntas, Martín, respecto del sí. emprendimiento? Para meternos como bien en los ejes del triple impacto. El impacto ambiental quedó claro, porque lo vemos muy vinculado con las primeras imágenes de la maratón y de los plásticos. El impacto económico, teniendo en cuenta que ustedes tienen que pagar los vidrios, pagar el vidrio más caro de lo que sale y todo esto que decías, Ujú. generan un producto que tal vez es caro o no, comparado Sí, con otros productos. ¿Cómo exacto. manejan eso? ¿Cómo reacciona la gente ante ese precio? ¿Cómo hacen para explicarle a la gente por qué sale lo que sale? ¿Cómo hacen para que sea Total. redituable para ustedes? Es Por eso buenísima la les decía pregunta, no porque, es una ONG, no es que hacemos claro, las claro, o bolsas sea, por filantropía. O sea, no, no. exacto. Eso es clave. Y creo que vuelve al tema del propósito. Si vos, a nosotros nos pasó y fue un aprendizaje, esto es prueba y error. Al principio lo contábamos como una botella únicamente. Y cuando lo contás como una botella, competís como una botella y entonces ahí hay algo que falla porque vos tenés otros costos, porque estás internalizando cosas. O sea, yo estoy pagando más para reciclar el vidrio. Yo estoy pagando más para darte una garantía y que si se te rompe te lo puedo arreglar. O sea, hay toda una serie de costos que para el consumidor no son tan evidentes, pero que para nosotros es una forma de internalizar que hace que después haya menos residuos, que después se consuman menos botellitas descartables, etcétera, etcétera. Si vos no lo contás eso, y la gente no lo sabe. Entonces, lo que hicimos nosotros fue como una estrategia de marketing y de publicidad muy centrada en el propósito ambiental, mostrando los procesos productivos, mostrando y reportando también, hicimos la certificación B, por ejemplo, reportando la cantidad de botellas que íbamos vendiendo, la cantidad de kilogramos de vidrio que íbamos reciclando, la cantidad de botellas que se descartan, que se evita descartar cada año gracias a la reutilización. O sea, es un trabajo de comunicación muy, muy importante y también en el producto. Y trabajamos también mucho con empresas, Ujú, eso es cierto, porque casualmente en Argentina hay como una movida en empresas, el tema de la sustentabilidad bastante fuerte. eh, los departamentos de recursos humanos están atraídos por productos de este estilo, y cuando vos comunicás esto, bueno, pega fuerte. Tal bien. vez el trabajo con consumidor final es de más largo plazo y de una llegada más grande. Ahí hay un trabajo fuerte que hacer, pero hay que comunicar muchísimo. Y también, que no quería dejarlo fuera, el tema del impacto social, que por ahí acá no se Eso te entiende tanto o no lo estoy contando. Pero más allá de trabajar con cooperativas, nosotros lo que hacemos es que a fin de año, de todo de lo que vendimos, del No sé resultado. si se entiende lo que son las cooperativas. Ah, No perdón, sé los cómo se llamará en pepenadores. México. Lo- eh, en México se llaman pepenadores, ¿no? Las personas Sí, que es reciben- correcto. Pues aquí hay
como toda una industria, bueno, yo hablo desde la Ciudad de México, que estoy en la capital, entonces hay como un poco más de conocimiento acerca de la economía circular y de la importancia de los recolectores de basura, ¿no? Pero justo ahorita con este tema que tocan ustedes, yo en algún momento tuve un problema porque yo trabajo para una empresa española, ¿no? Mm, Pero es una multinacional que también tiene sede aquí en México, pero es muy difícil explicarles, por ejemplo, los costos de los residuos, bueno, de los materiales, por ejemplo, del cartón, ¿no? O sea, que el cartón tiene otro peso si tú me lo dejas mojado cuando se seca, ¿no? Y claro. pierde valor si me lo dejas mojado, si me lo dejas con residuos de pizza. Entonces, para mí ha sido muy complejo explicarles a la empresa, ¿no? Que, que parte de la economía circular es multifactorial, ¿no? Y que no solamente es entregar un residuo o sea, que no necesariamente, perdón, no necesariamente es un costo y me van a regresar el mismo dinero que yo estoy entregando en peso, por ejemplo, ¿no? O Mm, sea, que los costos pueden variar de acuerdo a las condiciones del cartón, del papel, de la botella, ¿no? Entonces, eso, ahorita que lo están tocando, me parece importante, bueno, en lo personal, porque para mí ha sido muy difícil poderles explicar justo estas variaciones, ¿no? Y que dentro de la economía circular también está la parte de la sostenibilidad y la sostenibilidad es parte del entorno social, ¿no? Y que por Claro. ende tiene que analizarse varios puntos para que esto pueda suceder. Sí, Entonces, y ahí pero, entra, perdón, ahí ajá, entra justamente lo que decía Martín antes del propósito, que tal vez si desde la empresa no entienden ese propósito y no le dan valor al aspecto social, en 2 segundos pueden decirte, bueno, esto ya así no nos sirve, mejor cartones nuevos y listo, ¿no? Y rápidamente claro. se exacto, descarta el... Me complica, me complica, sí, Se complica. exacto, me complica. exacto. Y un poco también, Entonces, Brenda, lo que decís me traía a la mente el concepto de la visión sistémica, ¿no? O sea, ujú, que no puedes resolver un proceso o un residuo solamente mirando un punto en toda la cadena. Tenés que mirar exacto. todo. ¿Qué pasa? O sea, cómo la gente genera ese residuo de cartón. Bueno, viene con comida, pero para poder reciclarlo yo lo necesito de tal manera. Si no, después baja el precio y no me sirve. Y todo Ujú, el costo que hay asociado a todo ese proceso, punta a punta, o más que punta a punta circularmente, eh, exacto. es muy importante, tal cual. Sí, entonces ha sido muy complejo como sacarlos como de esta linealidad, ¿no? Mm, Porque sí. regularmente la gente piensa en, si yo te estoy entregando cierta cantidad, a mí solo me tienes que entregar dinero por la cantidad Claro, que te di, ¿no? Claro. Pero no ven como todas estas cuestiones del reciclaje que también, o sea, sí estamos ayudando al planeta, pero al final del día es un negocio para todos, claro, porque si lo queremos hacer realmente sostenible, pues lo que explicaba la profesora tiene que impactar hacia los tres pilares, ¿no? De la exacto. sostenibilidad. Totalmente. Entonces, ha sido muy complejo como y yo creo que, bueno, yo porque estoy muy clavada en el tema, pero yo creo que para mucha gente es como de, pues es que solo es una botella más, ¿no? O sea, hay muchos termos en el mercado, hay muchas Claro, cosas, ¿no? Pero justo es esta manera de comunicar, ha sido el punto crucial, yo creo, de que no hemos sabido comunicar este tipo de problemáticas de manera correcta para poder impactar de manera positiva, ¿no? Sí. Porque más que crear cosas nuevas o detectar esta problemática yo lo veo la sostenibilidad como este punto de partida en el que tenemos que comunicar de manera correcta la problemática a largo plazo hacia las personas y que ellas tienen que, o sea, con esta comunicación, con esta divulgación, ellas tendrían que trabajar
hacia su futuro, ¿no? Y no como con estas pequeñas acciones ayudan, pero yo creo que lo importante es comunicar el problema real, ¿no? Y el impacto real que podría tener en sus vidas. Yo creo que eso es lo que no nos queda claro, o bueno, no nos ha quedado claro a lo largo del tiempo porque vemos separado el planeta de las personas. No nos Sí. vemos Totalmente. como una sola cosa y yo creo que ahí radica el problema de por qué decimos es que estamos salvando al planeta. No, nos estamos salvando a nosotros. Exacto. Entonces, Sí, ese es o el sea, estás problema. salvando el barco en el que si se hunde te hundís vos. O sea, Exacto, ¿no? es tal cual Entonces, así. ese ha sido un problema muy, porque a mí me dicen, es que tus cositas, ¿para qué sirven, no? O sea, ¿para qué nos explicas Claro, tanto? Y hasta cierto punto es frustrante, porque acá en México, o sea, justo te tachan de hippie por hacer como estas claro, pequeñas acciones, ¿no? Mira, Entonces, justo estuve hace poquito en México, entonces tengo la chance un poco de comparar Argentina-México en varios aspectos. Y lo que es impresionante es que por un lado hay mucha más presencia de campañas, se ve que hay mucha más presencia de campañas ambientales, pero al mismo tiempo tiene un problema gravísimo con los plásticos. O sea, el nivel de consumo de plástico de Ciudad de México a sí, Argentina le pasa el trapo, o sea, es inmenso respecto de cómo consumimos nosotros. Acá en Argentina hay descartables, pero no es tan, no tiene la presencia que tiene en México. claro, Entonces, ahí yo decía, claro, qué loco como, por un lado, están reavanzados en las campañas, pero por otro lado, su problemática es mucho mayor que la nuestra. Y claro. ahí lo que pienso es cómo todo tiene que ir dándose en un crecimiento Total. parejo. Más No equilibrado. sirve de nada solo campaña si no hay un cambio cultural, no sirve de nada solo el exacto. cambio cultural si no hay políticas públicas. Necesitamos que todo vaya avanzando, sí, parejamente, digamos. Martín, Exacto. yo sé que vos tenés poco tiempo, Sí. porque hay que dormir a los niños y todo eso. Así que si querés, te dejo para que sigas vos hasta que... Dale, yo igual me ¿Sí? queda poquito. Listo. Simplemente acá por ahí redondear, nosotros decía, hay un porcentaje de lo que facturamos que financiamos proyectos de potabilización de aguas en escuelas rurales del país. O sea, hay 7 millones de personas, nosotros somos 45 millones en Argentina, 7 millones de personas que no tienen agua potable, que tienen agua con arsénico y otras cuestiones que son muy malas para la salud. Y entonces esa es como nuestra arista, digamos, social. Bueno, hay otros proyectos también en Argentina, como estos que toman materiales de la industria automotriz o tapitas de botellas y hacen nuevos productos. O sea, la realidad es que hay un montón de emprendimientos de triple impacto que están emergiendo, consultoras. eh, la realidad en Argentina, este movimiento es como que se está dando ya hace varios años y hay empresas bastante consolidadas. Em, bueno, también Torqui, que es un proyecto, hacen para lo que serían los pepenadores en Argentina, vehículos tracción a sangre, sería, pero más cómodos y, y- y que les sirve para trabajar durante el día recolectando materiales y demás. Eh, Esto un poquito para cerrar, creo que me quedan 2 slides, Nati. No hay Eh, apuro. que esto es lo que decíamos antes. Tenemos que trabajar juntos como sociedad, o sea, para que haya un cambio. Y un poco la pregunta es, ¿estamos listos para hacer todo lo que, lo que hace falta? Porque hay que trabajar en un montón de dimensiones. Acá ponía algunas. Yo creo que un punto de partida es tener una visión en común, hacia dónde queremos ir. En Argentina yo siento que no la tenemos respecto de lo ambiental y que cada cambio de gobierno vamos para un lado y para el otro. Me parece que si no construimos sobre lo construido, va a ser muy difícil crecer hacia el futuro. Eh, Después, cuestiones legislativas, legitimar al triple impacto. O sea, la realidad es que hoy da lo mismo comprar un producto de una empresa que está internalizando que una que está externalizando. No hay ningún beneficio por ahí, ninguna distinción. Bueno, planes de gobierno, desarrollo productivo, financiamiento, visibilización también, educación, etcétera. Eh, Nada, hay muchas cosas pendientes que hacer para poder crecer y para poder desarrollar el sector, pero creo que estamos yendo por buen camino, hay muchas ideas muy interesantes y muy buenas.
Y bueno, acá cierro un poquito agradeciéndoles dejarme participar y compartir mi visión sobre todo esto. Gracias, Martín, estuvo buenísimo. Escúchame, ¿hay forma de que tengan, accedan al libro en caso de, hay formato virtual, digital? Sí, 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 sí. Pues, si les interesa, me parece que estaría bueno si querés dejar el link en el chat o me lo Pasar pasas a mí después y yo lo paso, pero para no dale, perder el momento, si querés pasarlo, buenísimo. dale, lo paso en el Realmente, chat si te parece bien. dale, sí, sí, sí. El libro está bárbaro, está escrito de una manera súper simple. Para mí eso es muy importante. Muchas veces me he mandado a leer libros que tienen que ver con temas ambientales y algunos están escritos tan difícil, tan enroscados que uno le pone onda, pero también es como que resulta agotador. Y me pasó con tu libro que me resultó súper ameno Qué y bueno. aplicable ahí a lo cotidiano. Así que nada, lo recomiendo. Acá Muchas gracias, Nati. les dejo Gracias el por link. leerlo y gracias por No, eso. de nada. De hecho, Nada. perdón, tengo una Sí. acotación. Había comenzado como un proyecto para poder difundir el emprendedurismo de triple impacto en colegios y universidades. Entonces, la idea era como hacerlo bien pedagógico en ese sentido. Entonces, por ahí fue un poquito el encuadre que le dimos. Bien, bien. Bueno, seguro que va a ir por ese lado porque creo que lo publicaron hace no tanto tiempo, ¿no? No, ¿Tres? hace 2 meses. Dos meses. No, nada, re bebito. Bueno, gracias. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Martín? Ya está Juan Pablo, que es nuestro próximo invitado en la sala, así que si le quieren hacer alguna pregunta a Martín mientras calienta Juan Juanpi para entrar, buenísimo. ¿O estamos? ¿Liberamos a Martín? Me parece que sí. Gracias.